Bienvenidas a la clase de seminario de administración, a la cuarta semana. Es la última semana de la materia, por lo que ustedes saben que esta es la del sprint, de la de correr, porque de alguna manera se tienen para entregar trabajos el día de hoy, el día de mañana y más tardar pasado mañana, ¿no? Pensando de que el martes se entrega la calificación. Por ahí, este es el sprint final de Melancólicamente, probablemente el final de un episodio para ustedes, ¿no? Entonces, aprovechen esta oportunidad de disfrutar este sábado en la tarde, de disfrutar su momento de estudio, porque ya después, aunque van a ser de otra manera, como van a compartir el estudio, a lo mejor alguno de ustedes o alguno de ustedes decide después estudiar la maestría, y sí sigue estudiando, pero es desde otra perspectiva y tiene otras matices, ¿sí? Entonces, o es que estudia un diplomado y también tiene otras matices y otras formas, ¿no? Entonces, esta como quien dice de propia de un grado como tal, pues es una experiencia única el que ya van a terminar, ¿sí? Y pues bueno, ya después se dice que no es tan igual. La semana pasada, hablando ya del tema de la semana, nos quedamos compartiendo estas leyes del aprendizaje, ¿no? Nos quedamos, creo que ahí, cuando estábamos hablando de las 8 leyes del aprendizaje, estábamos de la ley lógica, estructural, efecto, primicia, el ejercicio, constante e intensidad. Y que hablábamos a partir de eso, de que estas son las premisas del aprendizaje y por ahí nada más compartimos un poquito de cada uno como ejemplo y empezamos a hablar un poquito sobre el conductismo, ¿sí? Pero que decíamos que lo íbamos a ver un poquito más profundo, o por lo menos que lo íbamos a repasar el día de hoy, íbamos a ver también, o vamos a ver dentro de esto, el cognitivismo, por lo menos en este bloque de conocciones, y para irnos después el humanismo, y después de hablar de esta parte de las organizaciones que aprenden, nos vamos a ir directamente a motivación del personal, cerrando un capítulo ahí, ¿no? Sobre la motivación del personal y sobre evaluación del personal. Ok, entonces, conductismo. Eh, ¿Se acuerdan un poquito de qué es de la palabra conductismo? Con qué tiene que ver conductismo, chicas? Pues por la forma de actuar de una persona, ¿no? De la forma de actuar de una persona. Por ejemplo, si está enojado, va, no sé, a golpear o a hacer cosas, a aventar cosas o así. Ok, piénsalo desde la perspectiva de aprendizaje, ya ves en empresa o en una aula de clases, ¿cómo crees que pueda llegar a ser? O por ahí, ¿sí? ¿Cómo puede llegar a ser una enseñanza conductista? Ujú. Profe, ¿Sí? pues la verdad, más o menos así como, ¿cómo le dicen? Lo que me da sentido, ¿Sí? conducir, te va a conducir, ¿no? Que puedes llegar a aprender que te va a lo mejor a conducir a lo que quieras dar, algo así por la idea. Justamente estoy haciendo esto. Exactamente, el conductismo es una manera de enseñanza-aprendizaje en donde pues también las empresas tienen formas conductistas de dártelas, de darte un aprendizaje, en donde como bien estaban comentando, sí es una manera sí es una emoción, por así decirlo, pero generada por alguien o por algún instructor o por algo, ¿no? O sea, es decir, esta parte de que si te portas bien, te doy un premio, si te portas mal, te doy un castigo, pues puede ser parte de un conductismo, ¿sí? En donde él se estudia, como se bien dice ahí, la conducta y la escuela, como bien lo dijo en su primer momento Jennifer, y la escuela conductista estudia la conducta, sí, y también estudia cómo modificar ciertas conductas a través de la enseñanza. Es decir, que a lo mejor
después de cierta de grado de instrucción o ciertas cosas, ustedes, ustedes aprendan a través de una repetición exactamente cómo comportarse. Y cuando me hablo de exactamente es, o sea, que alguien te llevó a hacer una réplica al carbón de alguna habilidad o de algún aprendizaje. Como cuando estábamos chiquitos, digo, ahí los niños lo van a comprender muy bien, ¿no? El del, vete por acá, es una orden. Y si tú tenías, o si la persona acataba esa orden, le daban un estímulo o un premio, ¿no? O cuando, por ejemplo, en la escuela, ya después de cierto tiempo, hasta en licenciatura, dice, ¿sabes qué? Fíjate que el alumno empieza a hacer un trabajo y un trabajo bueno y dice, ah, profe, súbame un punto porque hizo un trabajo bueno, ¿no? Entonces, cuando está haciendo eso el alumno, está haciendo gala o está esperando un estímulo a través de una actitud correcta, ¿sí? O cuando le dice, por favor, no me baje un punto por una actitud negativa, también está esperando una reprimienda por alguna actitud que no considera que debería haber sido. Entonces, el conductismo premia la buena conducta, castiga la mala conducta. Y me puedo ir bien general, o sea, no solamente hablo de la conducta del individuo, sino a lo mejor si ustedes entregan calificaciones en tiempo y forma, les entrego una buena calificación. Si no entregan en tiempo y forma, a lo mejor les entrego una mala calificación. Eso también tiene que ver con una especie de conductismo a la hora de llevar el aprendizaje, en donde llevamos el premio y castigo, ¿no? No sé si recuerden por ahí o han escuchado por ahí dentro de la escuela conductista, antes de hablar de Edward Tornik, hablar del perro de Pavlov, ¿no? Hay una historia bien interesante con el perro de Pavlov. ¿Sí? ¿Lo han escuchado? Bueno, el perro de Pavlov. Imagínense, no me acuerdo el nombre de Pavlov, que era un científico que tenía un perrito y que todos los días, antes de darle de comer, tocaba la campanita. ¡Tin, tin, 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 tin! ¿Sí? Y el perro, cada vez iba, cuando sonaba campanita, iba y tu traste tenía comida para perro, ¿vale? Duraba un cierto tiempo y tin, 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 y comida para perro. Curioso, después de cierto tiempo, cada vez que esta persona, el científico, tocaba la campanita, ¿quién cree que hacía el perro? Espérate, no te escucho, Lourdes, te vi, pero no te escuché. El perro iba a buscar su comida, pues escuchaba la campanita, ya está acostumbrado. Exacto, salivaba, aunque no hubiera comida o que no tuviera el traste con comida, el perro salivaba. Entonces, el perro reaccionaba ante un estímulo para poder y asociaba el estímulo con una respuesta. Es decir, sabía que la campanita era igual a comida. Aunque el mismo científico tocó la campanita ya sin tener comida. Entonces el perro iba y no encontraba ya comida. Pasó un tiempo que tocaba la campanita y no había comida. ¿Y qué creen que pasó? Tocó la campanita el dueño y el perro ya ni iba y ya ni salivaba porque ya sabía que la campanita no era igual a comida. Y después tocó la campana, le puso comida y el perro a veces no iba, no salivaba, no nada. Pero al poco tiempo empezó a ver que otra vez, cada vez que la campanita era tocada, le daba comida y el perro volvía a salivar con la toca de campana. Entonces, lo que nos da la lección del perro Pavlov es que el ser humano, a través de los estímulos, empieza a asociar un estímulo a través de una conducta. Es decir, si me porto bien, me va a ir bien, y es lo que asocia el humano. Si me porto mal, me va a ir mal, y es lo que asocia el humano. En donde incluso, por ejemplo, en el kinder, cuando nos portábamos bien,
nos ponían una estrellita en la frente. No sé si a ustedes tocó esa época, pero a mí sí, de que si te portabas bien te ponían una estrellita en la frente, de que eras bien portadito, y si te portabas mal te ponían un sello en la libreta, ¿sí? El del platica mucho en clase, o el de no hizo la tarea, o una cosa de esas, y te sentías mal, ¿sí? Entonces, eso también es parte de la escuela conductista, en donde te premio, incluso en salones más antiguos, los sentaban por calificación. Si sacabas buena nota, te ponían en un asiento; si sacabas mala nota, te ponían en otro asiento, ¿sí? La silla del burro, ¿no? Donde te ponían las orejas del burro, y eso es una programación. Y es una programación, y sobre todo es peligroso cuando estén malos, en malos, porque el conductismo al final de camino programa a las personas, para bien o para mal, como lo quieran ver. Es decir, incluso hay todavía muchas escuelas o muchos corrientes, incluso religiosas, de cualquier religión, no hablo de ninguna, que utilizan el conductismo, ¿sí? En donde dicen, si haces tal actitud que yo necesito que hagas, te vamos a recompensar con algo, lo que sea. Y entonces el individuo hace las cosas no por nacimiento, sino por la respuesta a la actitud, ¿sí? También aquí aplicaría, profe, como ante la sociedad, ¿no? Porque ya ve que si haces, o sea, o no haces de acuerdo a las normas, o sea, lo correcto, pues cada vez que hagas algo o te lleven a la cárcel, como que dejan como una nota o algo así. Como ahorita en muchos trabajos te piden como una constancia de antecedentes no penales. Es decir, si tú hiciste muchas cosas mal, pero no te van a dar esa constancia, por ende no te van a dar tal trabajo. Pero en cambio, si te portaste bien, hiciste las cosas bien ante la sociedad, pues sí la puedes obtener, ¿no? Has tocado un punto bien interesante, claro que sí. Incluso el centro de la cárcel, cuando yo siempre, hace como un año o dos, me cayó un insight bien poderoso con el de la cárcel. La cárcel se llama Centro de Readaptación Social. Ese es el nombre, Centro de Readaptación Social. ¿Qué es lo que te quiere decir? Cómo un individuo se vuelve a adaptar socialmente. Y sí, de hecho, podríamos hablar que la sociedad también tiene, en su paradoja, tiene mucho de enseñanza conductista. Es decir, el estímulo negativo de no adaptarte socialmente a las normas establecidas es pues justamente la cárcel, ¿sí? Y el estímulo positivo de adaptarte a la norma capitalista, ¿qué creen que sea? Dinero. La persona que más se adapta a las reglas del capitalismo es recompensada con dinero. Y el dinero son posibilidades, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo al final del camino la empresa? Y ven cómo nos vamos yendo de algo que es completamente escolar a algo que es completamente social. ¿Qué es lo que hace al final la empresa? Al final la empresa lo que busca es estar con las reglas sociales, con las reglas tecnológicas y con las reglas de capitalismo, y saber que entre mejor juegues las reglas de estos, la sociedad te premiará con el capitalismo mismo, con aceptarte dentro de esto. Es como lo que pasa en muchos lugares, ¿no? Donde dices, oye, si acatas las reglas, te portas bien y todo eso, pues uno, te voy a aceptar en esta congregación. Y si acatas mucho las reglas, te hago líder de esa congregación. ¿Sí? Y entonces, pues aplica en muchas cosas, ¿no? Piénsenlo como, por ejemplo, para no meterme en problemas, la sociedad del ajedrez, ¿no? Y que la sociedad del ajedrez son 20 personas y te metiste, y si eres bueno en el ajedrez, acatando reglas y todo eso, pues de alguna manera te van a decir, bienvenido al club del ajedrez. Y si eres demasiado bueno y aparte tienes otros talentos que ellos ven como posibilidades para que ellos crezcan como sociedad, entonces decir, bienvenido, quiero que sea nuestro líder del ajedrez y ahora va a ser presidente del club de ajedrez. ¿Sí? Entonces, pues sí hay mucho que ver con el conductismo. Y el perro de Pavlov, pues también somos nosotros. ¿Sí? En otro tema, hay otros autores del conductismo. También Skinner, que es mucho de la administración, hablaba justamente del estímulo y del castigo.
¿sí? En donde se le estableciera premios al personal por hacer cosas bien y castigos al personal cuando estos no acaten las reglas. De hecho, Skinner pues fue psicólogo y también hay otras corrientes psicológicas que son las psicología conductista, que dentro de esto hay varias corrientes psicológicas como de la gestáltica, la neoprogramación neurolingüística, bla, 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 bla. Hay un montón, ahí sí ya no entro en área de expertise, pero lo que al final camino lo que llevan es cómo llevar a un individuo de tal lugar a tal lugar a través de ciertas técnicas o cómo llevar a un grupo de tal lugar a través de esto. Aquí y Tornique también lo habla, al final del camino, el centro de todo, de todo grado educativo es el instructor o el líder. Aquí el líder tiene demasiado poder y tiene demasiada fuerza, digámoslo así, para poder llevar, ¿sí? Pero también depende mucho de las ideales del líder, hacia dónde van a ir los ideales de las personas que decidan seguirlo en el conductismo. Es decir, no sé si conozcan la palabra secta. Quien diga sí, ¿qué se les viene a la mente con secta? Pueden ser religiones. A mí se me viene a la mente así como, bueno, como algo unido a labor de cualquier cosa. Algo así, pero algo del estilo. Algo por el estilo. Bien. Una secta es una organización, ¿no? Organización de personas que todavía no se considera religión porque no son muchas personas. Y hay muchas sectas, y que hablo de eso, hay muchas sectas en donde sus líderes terminan deschavetándose y pidiendo cosas bien cañonas. O sea... ¿Como los caníbales se puede considerar como una secta? Depende. ¿O es otra cosa diferente? Si hay un líder hay un líder que ordene a otras personas que coman personas y como parte de un culto, sí sería una secta. Podría verte cada idea y cada loco. Ah, es lo que te iba a decir. Entonces, aquí... ¿Dónde? Hitler. Hitler fue todo un movimiento ideológico que no se le considera secta porque sí movió muchas personas. Pero lo que voy es, ¿cómo Hitler utilizó el conductismo para mover una nación? También tenía una sociedad de crimen y castigo, perdón, de premios y castigos, en donde si tú hacías las cosas que el líder Hitler decía y hacía, pues te iba a poner cerquita de él. Pero si no lo cumplías, pues te podía costar incluso tu vida. Ese es también el principio de cualquier emperador. ¿Sí? Y por eso yo hablaba de sectas porque pues es también algo muy así como el peligro de hacer un conductismo. También tiene sus lados poderosos, ¿no? Decir, oye, a lo mejor hay personas que quieren ser lideradas por alguien conductista y que los lleva a un lugar que por sí solos no iban a poder. Es decir, a lo mejor una creencia, alguna religión o algún tipo de club en el que te muevas, que gracias a este líder absoluto o líder con algunas ideas muy interesantes que tú seguiste, apropias y también te conviertes en algo parecido a tu líder. Y esto también lo vemos muchas veces en clases, ¿no? Cuando tienen a lo largo de toda su carrera, a lo largo de toda su vida profesional y aparte también desde primaria, secundaria, tenías algún maestro que era muy líder, ¿no? Ese maestro que te decía mucho qué hacer y y te convertías en una copia del carbón de tu maestro o tu maestra. O inclusive de alguna figura, aunque no fuera tu maestro, pero que te daba como una guía o una orden y tú eras una copia del carbón de esa persona. ¿Sí? Entonces, muchas veces eso también se le puede considerar conductismo si la otra persona propiciaba que lo siguieran. Muy bien, entonces va por ahí. Ventajas, pues bueno, se puede generar una conducta deseada gracias al conductismo. La desventaja es que el alumno pierde fuerza o la persona que sigue pierde fuerza porque espera la conducta de su líder. ¿Sí? El empleado pierde fuerza. Si utilizas el conductismo como método de aprendizaje de la empresa, el empleado pierde fuerza, pero es un buen seguidor en su mayoría. ¿Vale?
Y pues bueno, de alguna manera, los cambios, pues bueno, son muy observables y son muy, muy rápidos. Ojo, estoy hablando de la que la escuela conductista es la más normal que han tenido, que hemos tenido. Entonces, al final del camino, pues no parece muy separado de la realidad, ¿vale? Usualmente tenía una actividad aquí y paraba aquí, pero he decidido por los ritmos irme al siguiente, que es el cognoscitivismo. Que una vez tengan el cognitivismo. Enseñanza cognitiva, ya bien sea escuela, ya bien sea empresa y ya bien sea sociedad, tiene que ver con la cognición. ¿Y han escuchado la palabra cognición? La palabra cognición, ¿la han pensado? ¿Alcanza a ver mi señal? Ese es ¿No Google. sería como idea? Como... ¿Idea? Porque es que usamos mucho la palabra como la incógnita es, o sea, como... Más bien, incógnita, o sea, ¿la incógnita qué es? como una idea, como algo que creemos, o, pero... Ay, no No, incógnita. In sería no. Cognición, no cognición. O sea que cuando estás en incógnita, cuando tienes dudas, es que aún no has pensado. asimilado. La cognición, para que lo tengan más ahí a la mano, la cognición es un proceso cerebral. ¿Sí? Por eso hablaba de así, como trataba de dar la señal, pero pues también era difícil, ¿verdad? La señal, el cerebro. Entonces, ¿qué estudia? ¿Qué estudia las habilidades del aprendizaje cognitivas? Estudia el cerebro y su comportamiento. Entonces, a diferencia del conductismo, que se centró específicamente en medir la conducta de los individuos, la cognición se especializa en analizar cómo asimila el cerebro humano. Y dependiendo de la edad es lo que llega. ¿Sí? Chicos, veo que tienen algunos niños pequeños, ¿verdad? De los que han tenido o han conocido sus niños pequeños menores a un año. ¿Sí? ¿Qué tipo de aprendizaje tiene un niño menor a un año? Pues el aprendizaje básico, ¿no, profe? Aprendizaje. De aprender palabras, cómo pedir. Darle de comer, o sea, aprender a comer como a partir de los 6 meses. Exacto. Yo creo que de Aprender a imitación, ¿no? caminar Porque también. yo creo que es un aprendizaje de imitación, ¿no? Al principio, porque hacen lo que, o sea, lo que tú les enseñan. Porque si quieres que gatee, uno se pone a gatear para que ellos lo hagan. Si quieres que coma, tú le estás dando y le estás diciendo cómo para que él lo haga. No sé si ya les pasó con sus niños perdón, disculpen, empiezan y están en la grapadora y a la boca. Y luego otro, a la boca. Y luego empiezan a hacer esto, ¿no? Y exploran, y exploran, y exploran. Y exploran y terminan explorando. Es una etapa de exploración. Entonces, Pasean la harina por toda la cocina y ya los huevos, la leche, ya sacando todos los trapitos. el Exacto. cereal. Pero están explorando, tocan, se lo meten a la boca y todo eso, son muy kinestésicos. Cuando eres chiquito, también te estimulas visualmente los colores, estás como, wow, cuando estás muy niño, a veces hacerle así, ya se está divirtiendo, ya es gracioso para él hacerle así, ¿no? ¿Sí? Porque están a través de los estímulos todo desarrollado. Entonces, Piaget, que es uno de los líderes de la parte del desarrollo cognitivo, hablaba que en sus primeros 2 años los niños se meten a la boca, los niños se meten a las manos y están repitiendo, como dice Rosy. Entonces, a través de la repetición, a través de cantos y a través de mucho estímulo de un tipo, pueden llegar a aprender.
¿ok? ¿Cómo eran las que vimos la clase pasada? Las, no sé qué espejo. ¿Memorias espejo? Ándale. Perdón, neuronas espejo. Ajá, La, neuronas espejo. la ¿Verdad? antepasada. Es más o Oh, menos como similar, ¿no? podría decirse. A lo Porque mejor imitan o... están imitándote, claro, y absorben como esponjita, ¿no? Porque todo para ellos es completamente nuevo. ¿Sí? Entonces, ¿sí, Lourdes? Perdón, Ah, ¿por qué? perdón. No, yo pensé que ibas a decir algo. Ah, ok, entonces siempre no. Ok, Que le movió el teléfono, perdón. no te preocupes. Por mí, Gracias. mejor que participando. Mejor dices, ¿sabes qué? Improvisamos algo ahí participando. Bien, entonces estábamos en la parte del sensorio motor en los niños de antes de 2 años. Según Piaget, habla que la educación de los niños de 2 años no debería ir más allá de cualquier cosa sensorio motor. Es decir, algo que sea de repetición, algo que sea de color, algo que sea de hábito, algo que sea eso, pero que no sea muy complejo, que lo pueda ver con los ojos, con los oídos y con las manos. ¿Ok? De los 3 a los 7 años ya la cosa cambia. Ya de los 3 a los 7 años ya empiezan a existir los niños empiezan a hablar, ¿verdad? Y a excepción de algunos pocos casos, la mayoría de nosotros, cuando teníamos de 3 a 7 años, hablábamos borucas, ¿no? A veces no se nos entendía muy bien, a veces como que le faltaba desarrollo del lenguaje, pero se daba a entender, desde los 3 a los 7 años, ¿no? ¿Sí? Y entonces apenas estamos desarrollando como seres humanos, habla Jean Piaget, estamos desarrollando nuestras imágenes mentales y estamos desarrollando nuestro lenguaje, ¿sí? En esta etapa son super copia al carbón de lo que ven en casa. Profe, Súper, ¿sí? perdón, cuando no pronuncia la R, y ahí está uno, y la R, y, ay, no. Pues ahora con eso a lo mejor tu karma puede llegar en paz de decirte que el individuo o cualquier ser humano, a menos de muy pocas excepciones, no puede desarrollar cerebralmente todo el lenguaje y a algunos les faltará la R, a algunos les faltará la S, a algunos les faltará a lo mejor argumentar mejor, ¿sí? Salvo excepciones, ¿no? Ya quieren algunos que son a lo mejor niños prodigio, ¿sí? Que ya pueden desarrollar mucho, pero salvo muy pocas excepciones, la mayoría de ellos pues van a estar en una etapa de desarrollo del lenguaje y son muy operativos. A lo que estamos hablando es que en esta etapa los niños aprenden más, primero obviamente con el juego, a hacer juego y los niños tienen un periodo de atención mucho más corto porque son más operacionales. Es decir, y no me dejarán mentir las que son madres de niños de 7 o menos años, o han tenido hijos o nietos, no sé, que si tú pones una actividad, no esperes que se entretengan 5 horas con esa misma actividad, ¿sí? Entonces, porque están explorando. Probablemente depende mucho de la situación. Yo creo que muy pocas cosas pueden durar mucho tiempo. Sí, sí, los maestros que son maestros de primaria, por ahí creo que Aviña eras maestro de primaria, ¿no? Ya se Y, durmió. Preescolar, profe. pues de preescolar, pues estás también en el rango de edad, ¿eh? Tienes que poner actividades cada 15 minutos, Sí. ¿no? Cada 20. Sí. Y En el entonces, preescolar aprenden más como jugando, porque si como si los pones a trabajar, Aburren. no logras que ellos comprendan. Pero sin embargo, les pones como alguna canción para que aprendan a decir los números, lo van a captar más fácil de decírselos así, uno, dos, tres, no. Pero con una canción es más pegajosita, Ujú. aprenden mejor. Ya de los tres, o sea, ya más grandecitos, pues ya no, ya es, o sea, otro ritmo, o sea, depende de la edad de eh, cada... es correcto, es correcto. Más con una canción, Ujú. más con algo que les interese demasiado. El tema
hay algo que desde guardería que se tiene que aprender, pero que no viene directamente, o al menos Piaget no decía, era el que aprendan a compartir, el que dejen de decir esto es mío y que todo es suyo. ¿Sí? Eso también es otra cosa que decía, ¿sabes qué? Su mundo se centra en sí mismo y de sus estímulos de sus papás. Entonces también otra cosa que les decía es, ya más cercano a los 7 años, entre 6 y 7 años, cuando he ido a primarias a hablar y todo, se me hace muy curioso que son una copia al carbón de su papá, de su mamá o de su tutor, porque es demasiado fuerte la figura de lo que ven en casa, ¿ok? También, Entonces, profe, aquí como es que también como desde casa empiezan a decir también como ¿de quién es papá? No, pues es mío. ¿De quién no es mía? Y es mía, no, que es mía. Y empiezan, o sea, y ahí les estás marcando, ¿no? O sea, estás diciendo que ajá, desde pelearse también, o sea, no pelearse, sino como le dijera, que papá es mío, mamá es mío y de nadie más. Y ya, del hermanito, el otro, no, que es mío, no, que es mío, y así. Pues ahí se se empieza están también. peleando, ¿no? El principio de propiedad ahí viene muy claro, ¿no? Hay niños que antes de decir mamá, papá, dicen mío, ¿no? Este, el principio... ¿Mande? Coca, dicen los chiquillos. Coca. Bueno, es otra historia. Están en la etapa de que, bueno, lo chido de esto es que en esa etapa su mente está desarrollado en sí mismos y están muy metidos en sí mismos, ¿vale? La siguiente es de 8 a los 11. Chicas, no sé ustedes, les comparto, yo creo que mi mayoría de mis recuerdos muy vividos y muy antiguos los tengo desde los 8 hasta los 11 años. Así como los últimos grados de primaria, tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria, como que son de los recuerdos antiguos que como que sí están medios claritos, ¿sí? Y tiene mucho que ver que el niño pasa de ser preoperacional a, según Piaget, operaciones concretas. Aquí el cerebro no agarra su forma adulta todavía, lejos de ser eso, pero ya empieza a tener su propia opinión, directamente su propia opinión. Empieza a rodearse de su entorno y empieza a cuestionar su entorno. Yo diría que de los 8 a los 11 es cuando más se puede desarrollar el niño científico, digámoslo así. Creo que puede empezar desde los 5 o 6, pero desde los 8 a los 11 es cuando se marca más. No sé si ubiquen esta parte del niño científico. ¿Alguien tiene niños entre 8 y 11? ¿O conocen? Si la ¿Qué, respuesta, pre- qué preguntó, profe? Perdón. ¿tiene niños entre 8 y 11 años? ¿Alguno de ustedes o conocen? Sí, sí, el mío tiene 9. Yo sí. 9. Yo Exacto. tengo uno de 8. El mío tiene 10. Los niños científicos es niños preguntones que quieren saber todo del mundo. Eso es Ay, niño sí es científico. cierto. Si me arreglo, ¿a dónde vamos a ir? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y todo? ¿Y por qué? El mejor momento de la vida para que se pongan a estudiar y averiguar. Y fíjese, profe, mi niño es de más preguntas en cuestión de las plantas, de los animales. De cuestión de que me pregunta, ¿por qué el árbol, la semilla si estaba así? Porque ahora está saliéndole raíz así, o sea, todas preguntas que la verdad, profe, ni yo sé. Y me agarro, Exacto. digo que no sé cómo contestarle. Y trato de inventarme algo que yo más o menos le tengo idea, porque de todo me saca, desde religión, desde las plantas, desde los carros, y hay cosas que me sorprende porque a veces él me responde más correctamente que lo que yo le voy a contestar. Pero Eso sí, sí, es una cosa muy, muy, muy sonada de mi hijo. es el niño científico. Eso es el niño científico, justo. De que va a empezar a buscarse preguntas que hacerse. Esto, ojalá que lo siguiéramos muchos, ¿no? De seguirnos preguntando, ¿no? Nos volvemos a conectar, por favor, con este mismo link.